Bueno, eh, buenas noches nuevamente entonces para todos, a los que están aquí presentes y los que pues, van a estar posteriormente viendo la grabación. Proseguimos con el estudio de Hebreos en capítulo 5, parte del versículo 5, del capítulo 5, perdón, y parte del capítulo 6. Lo vamos a leer en un momento, pero a manera de introducción. Bueno, como ya pasaron 15 días desde la última reunión, pues recordemos que el autor de Hebreos trae una secuencia en cuanto a lo que está hablando, en cuanto a este sermón. Eh, es obvio que es un predicador, es un expositor muy experimentado porque nos trae de doctrina a exhortación. eh, y a mí lo que me gusta es que tiene un equilibrio, porque si ustedes se dan cuenta, él pues ha dado suficientes evidencias en cuanto a la superioridad de Cristo. Ya habló de que Cristo pues es superior a Moisés, superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a la ley. Eh, entonces, ha venido intercalando todo esto con exhortaciones y exhortaciones con mucho amor. Ya habló del reposo de Dios, que el cristiano pues tiene su reposo en Cristo. Cristo es el que da paz, Cristo es el que da reposo. Ya nos dijo que tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, que no es alguien que no nos entienda, sino que es alguien que nos entiende perfectamente y que se compadece. Entonces está animando a sus lectores porque recordemos que inicialmente esto está dirigido a un grupo de cristianos que estaban pues probablemente desanimados o estaban sufriendo por diferentes aspectos, por persecución y todo. Entonces está animando a sus lectores amorosamente, les está dando bases, les está dando respaldo, les está demostrando que pues, Jesús es lo mejor en lo que pueden confiar, que no hay otra forma de vivir la vida cristiana, y les está también enseñando a disfrutar la vida cristiana, independientemente del sufrimiento, de las circunstancias. La vida cristiana es para disfrutar. De todo eso viene a hablar, como digo, con mucho amor. Pero de repente hace sus cortes, y cortes así bruscos. Está hablando de un tema y lo suspende y pasa a otra cosa totalmente diferente. Y generalmente es una exhortación, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y es una exhortación fuerte. Entonces viene combinando amor, doctrina, conocimiento con reflexión, con exhortación. Y es como debe ser, y es lo que a mí me sorprende del equilibrio que está logrando el escritor. ¿Por qué digo esto? Porque pues a veces en las iglesias nos vamos a los extremos, ¿verdad? Hay iglesias con predicadores o pastores que incluso se hacen llamar exhortadores, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo es condenación, todo el tiempo es hablar de juicio. Entonces, mucha gente está en las iglesias por temor, y entonces no es conveniente que estemos en ningún lado, ni en la iglesia, ni en la pareja, ni en ningún lado por temor. Tenemos que estar por amor. Pero también está el otro extremo, aquellos que hablan pues solo de gracia, solo de perdón, solo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y está bien, pero olviden la responsabilidad del cristiano. Entonces, es cierto, tenemos muchos beneficios en la vida cristiana. Es cierto que podemos disfrutar y gozar de la vida cristiana. Es cierto que el Señor nos respalda y nos apoya y Él es misericordioso, pero también es cierto que tenemos una responsabilidad ante el Señor. Y Pablo lo dice claro. Pablo habla de la gracia, Pablo habla del perdón, Pablo habla de que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que no necesitamos estar haciendo obras de ninguna clase, ni obras de la iglesia, ni sacrificios, ni necesitamos estar haciendo pues algún otro trabajo para ganarnos el cielo.
Ya el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y el no creer eso, pues es subestimar lo que Cristo hizo. Si creemos que nosotros le podemos ayudar en nuestra salvación, pues entonces estamos despreciando ese sacrificio de Cristo. Entonces, pues está bien, la gracia, la misericordia de Dios es suficiente, pero Pablo también dice, ¿qué significa eso? Que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. O sea, las obras que hacemos, porque tenemos que hacerlas, pues las obras de misericordia o todo el trabajo que hacemos dentro de la iglesia, es importante no para ganar nuestra salvación, no porque el sacrificio de Cristo no haya sido suficiente, sino porque es el reflejo de lo que el Señor ha hecho en nosotros, es el reflejo de nuestra fe. Entonces, pues este escritor viene hablando de todo eso, pero también exhorta, y exhorta fuerte. Y el día de hoy vamos a ver una exhortación bastante fuerte para sus lectores, que es una exhortación para todos los tiempos, para los lectores de aquella época, pero para la iglesia del día de hoy. Es algo para nosotros, que nosotros tenemos que reflexionar en lo que el escritor está diciendo y tomar lo propio, eh, que sea para nosotros. Yo he contado varias veces la anécdota de aquel pastor, ¿verdad? Que predicaba y entonces siempre había una ancianita que al final del servicio le decía, excelente mensaje, pastor, muy adecuado para los caballeros. Predicaba otra vez el pastor y ahí llegaba la ancianita, excelente mensaje, pastor, muy adecuado para los jóvenes. Pero un día dice que hubo una tormenta fuerte en el lugar, ¿verdad? Y no llegó nadie a la iglesia, solo la ancianita que era muy fiel con su sombría llegó y entonces sentó y entonces empezó el pastor a predicar y dijo, ahora es cuando. Le dijo, me voy a referir a la señora esta, este mensaje va a ser para ella. Y bueno, dio su sermón el pastor y al final llega la ancianita, al final del servicio y le dice, excelente mensaje, pastor, lástima que no vinieron. Entonces, muchas veces es así. Los mensajes son para todos, ¿verdad? Para todo el mundo, qué bueno, pero no son para nosotros. No reflexionamos, no lo tomamos para nosotros. Entonces, esta exhortación del día de hoy, como todo lo que hemos estado estudiando, incluso esta es una exhortación en 2 pasos que vamos a ver esta semana y vamos a continuar viéndola el próximo jueves. Y vamos a ver que es algo fuerte, pero necesario para la iglesia. Entonces vamos a leer el pasaje, mis hermanos, a ver si lo logramos ver aquí en pantalla, si no, pues en sus Biblias, ustedes pueden buscar, por favor, en Hebreos capítulo 5, del versículo 11, vamos a estar leyendo a el 6. Si alguien lo tiene, pues nos hace favor de leerlo. Si no, pues creo que aquí se los estoy compartiendo. Lo pueden ver en pantalla, hermanos, también ahí lo podemos ver. ¿Quién nos ayuda? Leamos del 5, del capítulo 5, versículo 11 al versículo 13 inicialmente. Dice la palabra del Señor. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, les sale por el otro. Se han vuelto torpes en los oídos. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Muy bien. Ya les expliqué yo que yo a veces uso la nueva versión internacional y me gusta porque nos da referencias de otras versiones. Por ejemplo, aquí lo que está en amarillo es lo que dicen otras versiones, como creo que la Reina Valera es la que dice se han vuelto torpes. Pero la nueva versión internacional dice a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En fin, independientemente de la versión que ustedes tengan, pues el mensaje del
del escritor, dice, bueno, ya empezó a hablar del sacerdocio, se metió a hablar de Melquisedec, que para algunos esto es chino, ¿ah? ¿Qué es eso de Melquisedec? Entonces, él lo va a desarrollar más adelante, pero suspende aquí porque dice, bueno, hay mucho que decir. Yo tengo mucho que hablarles de la palabra de Dios, pero no sé si me van a entender, porque no es porque yo no lo pueda explicar, sino porque ustedes son lentos, dicen algunas versiones, o se han vuelto torpes. La exhortación es fuerte porque le dice, a estas alturas ustedes ya deberían de ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se debe la inmadurez cristiana? ¿A qué se debe nuestra inmadurez? ¿A qué se debe que no crezcamos? La vida cristiana no es estática, no se trata de que pues, abrazamos la fe, el cristianismo, el evangelio y pues ya estuvo, ahí nos quedamos. No, tiene que haber un crecimiento en cuanto a nuestra espiritualidad, en cuanto a nuestro conocimiento. Aquí el escritor dice, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Eh, Esto lo dice también de alguna manera Pablo a los Efesios cuando les dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A los corintios les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Eh, pues, los escritores como Pablo, como Pedro, como el escritor de Hebreos, están constantemente luchando en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, porque la gente crezca. Y esa es una lucha que pues debe mantenerse hasta el día de hoy. Y la analogía que hace el escritor de los niños es interesante porque pues aquí hay muchas madres y saben, por ejemplo, que un bebé recién nacido necesita leche. La leche es vital, la lactancia materna es súper importante y se recomienda, pues por lo menos durante el primer año de vida del bebé, porque el diseño divino de la creación es tan perfecto que la leche materna lleva todo lo que el niño necesita. Ahí van vitaminas, ahí van proteínas, ahí van minerales, va por ejemplo un ingrediente que se llama cisteína. Ese ingrediente sirve para consolidar, para fortalecer el sistema inmune. Por eso es que durante el primer año el niño está construyendo su sistema de defensas y es el ejército poderoso que va a tener dentro de su organismo para el resto de su vida combatir cualquier enfermedad. Entonces es vital la leche, pero un hombre no puede pasar toda su vida bebiendo leche. De hecho, en nuestro organismo, inicialmente tenemos una enzima que se llama lactasa. Esa enzima permite que podamos digerir la lactosa de la leche, pero conforme vamos creciendo con la edad, esa enzima se va perdiendo, va desapareciendo, y hay un momento en que ya no tenemos lactasa en nuestro cuerpo, entonces no podemos digerir la lactosa. Por eso muchas personas de ya mayores les hace mal la leche. Fue vital cuando nacieron, pero ya grandes les hace mal. Entonces, no se puede vivir solo de leche. Un bebé, pues a los 3, 4 meses hay que empezarle a darle papillas, frutitas, después verduras y ya cuando está más grandecito, pues ya puede comer carne, ya cuando tiene dientes ya puede morder. Si le damos carne recién nacido, se ahoga y se muere, ¿verdad? Pero tiene que crecer, tiene que haber crecimiento. Y lo mismo pasa con el cristiano, no puede estar toda la vida sin crecer, sin desarrollar, inmaduro. Y la exhortación es fuerte porque dice, yo no sé cuánto tiempo llevaban los hebreos escuchando el Evangelio, pero
pero no es cuestión de tiempo, sino de realmente buscar un crecimiento. Uno puede pasar 40, 50 años en la iglesia o en el evangelio y no madurar, pero eso es algo personal, no es que el pastor no comparta bien o que los maestros no enseñen, eso es algo nuestro, es una decisión personal que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestro crecimiento, por nuestra madurez. Acordémonos que ya el escritor de Hebreos nos habló de ser diligentes en cuanto a la palabra. Ya habló que la palabra del Señor es como espada de dos filos, ya, ¿no? Que pues nos debe penetrar en lo más profundo. Es como una luz, es como una lámpara que nos alumbra. Sin la palabra del Señor andamos en la oscuridad. Entonces sigue aquí, pero aquí en forma más fuerte y una exhortación para todos nosotros. No podemos criticar a los receptores de esta carta o de este sermón. A la que bárbaros, ¿verdad? ¿Cómo habían eh, descuidado eso? Porque recordemos que hace más de 2000 años, mis hermanos, que hay gente escribiendo, comentando, hay teólogos que han estado estudiando. Hoy más que nunca tenemos los recursos que necesitamos para estudiar la palabra. Ni siquiera necesitamos de un maestro que nos esté enseñando. Nosotros podemos ser autodidactas viendo, leyendo, comprando, incluso viendo en internet comentarios de otros autores. No tenemos duda de algo de la palabra. En cualquier lugar podemos encontrar referencias. Por supuesto hay que saber discernir qué es cierto y qué no, ¿verdad? Porque internet tiene mucha basura también, pero depende de nosotros. Alguien me podría decir, hermano, pero fíjese que hay gente que no sabe leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a hacer? Bueno, les comento que hace poco supe de un pastor aquí en Guatemala, en un lugar del interior de la República, no recuerdo dónde, que es analfabeto. No sabe leer ni escribir el pastor. Van a decir ustedes, entonces, ¿cómo desempeña su ministerio? Pero resulta que su hija sí fue a la escuela y entonces pone a su hija a leer la Biblia. Dependiendo de lo que él quiera predicar o enseñar, le dice, léeme ahí, a ver qué dice, y con base en eso, él está pastoreando. Entonces, pues eso no es una excusa. Además, tenemos aplicaciones ahora, como hemos mencionado ya antes, en las computadoras, en la tablet, en el celular, en donde bajamos una aplicación de la Biblia, como esa Your Bible, que es la que yo uso. Ahí tenemos, no sé, de todas las versiones que queramos. Está la Reina Valera, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje actual, la Peshitta, la King James, lo que queramos, está ahí en español, en inglés, en italiano, en cualquier idioma. Pero si no sabe leer, pues también hay muchas de esas Biblias que tienen audio. Entonces uno se mete a la aplicación, pone el audio y pues ahí va escuchando la palabra del Señor. Y es interesante. A mi esposa le gusta llevar su lectura bíblica usando ambas cosas. Va leyendo, pero va escuchando también el audio. A ella se le facilita más así. Y fíjense que yo intenté hacer eso y uno se da cuenta de cosas que no se da cuenta cuando lee. Por ejemplo, la pronunciación de ciertas palabras. Uno a veces está acostumbrado a pronunciarlas diferente y cuando oye la pronunciación en el audio, pues se puede sorprender de que a lo mejor no es como uno lo pronunciaba. Uno puede pronunciar el estanque de Siloé, por ejemplo, y cuando oye el audio, no es Siloé, es Siloé. Eh, por lo menos yo tiendo a veces a no reparar en las tildes y especialmente con los nombres de las personas o de los lugares, uno puede tener esa confusión, pero ahí está la aplicación, se puede oír, ni siquiera el analfabetismo es una justificación para no aprender de la palabra del Señor, para no crecer espiritualmente. Y, perdón. Y entonces se necesita interés,
se necesita compromiso de cada uno de nosotros. Pero lamentablemente hay personas, no digo que todas, pues aquí, gracias a Dios, tenemos un grupo muy constante que como he dicho, viene de 2 años atrás estudiando la palabra conmigo, pero hay gente que como lo que enseñan en la iglesia, lo que predican en la iglesia o los cursos de Biblia, pues son gratis, entonces no los valoran. Si puedo, voy, hay quienes pues, ni siquiera ofrendan, diezman, nunca en la iglesia, no les cuesta un centavo ir a la iglesia, ¿verdad? Y todo eso lo van a recibir y pues bueno, no le dan una valoración al asunto. Y si analizamos, por ejemplo, cuánto cuesta un trimestre en un seminario, pongamos por ejemplo aquí en Guatemala el seminario teológico, el CETECA, un trimestre, dependiendo de los cursos que uno lleve y de los créditos que te cobran, crédito, cada crédito y cada trimestre hay que pagar una inscripción. Entonces no baja de 2,000 o 3,000 quetzales el trimestre. Eso es aquí. Tengo un pariente que va a sacar un doctorado a Estados Unidos y hablaba de que le costó $60,000. Incluso otro pastor que fue de aquí de Guatemala, que muchos de ustedes lo han de conocer, no voy a mencionar el nombre, pues va a sacar ese doctorado también, pero no le han dado su acreditamiento, su diploma, porque no han podido terminar de pagar los $60,000 que le costó eso. Entonces, pues a nuestros pastores, a nuestros líderes, les cuesta prepararse, pero mucha gente no lo valora. Si sale un maestro diciendo, bueno, hermanos, vamos a estudiar el Evangelio según San Juan, nos va a llevar 6, 7 meses y vamos a pedir una cuota de 50 quetzales por mes. Pues seguramente muchos lo van a pagar con gusto, pero no faltará quien diga, ya este pistero, el hermano haciendo dinero con la palabra del Señor, ya seguidor de Mamón, ¿va? Así somos, criticamos y no nos interesamos realmente en nuestro crecimiento espiritual. Pero la pregunta es, ¿se puede tener mucho conocimiento bíblico? ¿Se puede tener un título, un doctorado en teología y ser inmaduro? Pues la respuesta es sí, también se puede, porque la madurez tampoco viene solo de conocimiento. Hay gente con mucho conocimiento que lo utilizan para captar seguidores o para volverse influencers o youtubers, ¿verdad? Hace poco estaba viendo yo, me mandó un amigo, me dijo, vos, explícame qué significa eso que está diciendo este cuate. No sé si es pastor o qué será, pero hablando de lo de la ideología de género, ¿verdad? Y diciendo que en la Trinidad hay género, que cómo va a ser eso que no hay género si pues, Dios es el Padre y el Espíritu Santo es nuestra madre espiritual, y dando un montón de datos ahí totalmente fuera de la realidad, pero cuando hay madurez espiritual, cuando seguimos siendo niños, tomando leche, pues como dice Pablo, somos llevados por todo viento de doctrina, porque no hemos aprendido a discernir. La madurez, mis hermanos, viene de nuestra relación con el Señor, de mantener una relación. Ya vimos el concepto del Shema, de lo que significa escuchar. No es solo que entre un oído y salga por el otro, como está diciendo el escritor, sino implica obediencia, implica poner en práctica, implica vivir la vida cristiana. Puede haber alguien que tenga todos los doctorados y licenciaturas en teología o en lo que sea, pero si no vive la vida cristiana, si no experimenta la vida cristiana, pues tampoco va a haber un crecimiento espiritual. Entonces, ¿a qué se debe la inmadurez? A negligencia. Hablemoslo así claro, a negligencia de nuestra parte de no vivir la vida cristiana, de no poner en práctica lo que dicen las escrituras, de no ser coherentes
en cuanto a lo que creemos o lo que predicamos y cómo vivimos. Alguien publicó en redes sociales esta semana que pasó a sus hijos que están en la iglesia dirigiendo la alabanza. Y con mucho orgullo pone, aquí están mis hijos en la iglesia trabajando y dirigiendo la alabanza. Y entonces yo le puse ahí, eso es reflejo de tu fe, de la fe de ustedes, o sea, una fe no fingida, tiene que reflejarse en frutos, y los mejores frutos que podemos tener es con nuestros hijos. Con nuestros hijos sirven al Señor y los sirven de corazón, no por miedo, por obligación o por apariencia, sino cuando los sirven de corazón. Eso es reflejo de una coherencia entre lo que creemos, entre lo que decimos y lo que vivimos. Pero si predicamos una cosa, pero vivimos otra, los primeros que se dan cuenta son nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. Pueden estar muy chiquitos, pero se van a dar cuenta si somos o no somos coherentes. Entonces, eso es madurez. Cuando reflejamos nuestra madurez, eso pues cala en nuestros hijos. Y hay cristianos que a lo mejor no saben mucho de las escrituras, que a lo mejor pues no se han preparado mucho, pero que viven, que reflejan el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y esa gente predica. Sin conocer las escrituras, predica, porque el testimonio pues, vale mucho más que cualquier conocimiento. Entonces es un equilibrio entre conocer la palabra del Señor, entre estudiarla, pero lo más importante, vivirla para que realmente podamos dar frutos. Y pues yo, por ejemplo, les puedo decir que tengo como 50 años de manejar, de haber aprendido a manejar un automóvil. Y pues me considero con experiencia para manejar. Pero ¿qué pasa si se me queda el automóvil, el carro, se me descompone en carretera? Pues yo lo que hago es, me hago a un lado, a la orilla, pongo las luces de emergencia, me bajo, abro el capó y empiezo a orar para que se arregle la cosa o pase alguien que me ayude, ¿verdad? Porque yo de mecánica no sé nada y tengo 50 años de estar manejando. Entonces, ¿por qué no sé nada? Porque eso no ha sido mi prioridad, porque he sido negligente en aprender, porque hasta en internet hubiera podido aprender o leer. Mi hijo, por ejemplo, le gusta mucho la mecánica, los carros, entonces la vez pasada con su amigo se pusieron a instalar el radio a un carro viendo un tutorial en internet. No sé cuánto tiempo pasaron, ¿no? Como 3 horas ahí y al final lograron instalar el radio, pero dejaron el carro sin luz, ¿verdad? Entonces le dije yo, que ¿cómo les fue? Bien, me dijo, el radio ya suena, pero el carro no tiene luz, pues mañana seguimos. Pero así aprendieron, pues así se aprende, es nuestro, es responsabilidad nuestra. El que no crezcamos espiritualmente no es responsabilidad del pastor, ni de nuestros padres, ni de nuestros maestros, sino es responsabilidad nuestra. Hay que también reconocer que muchas veces en las iglesias se invierte mucho en actividades, en servicios, en captar nuevos miembros, pero no hay un programa sólido de enseñanza, de discipulado que permita a las personas crecer. Y hermanos, una iglesia con miembros maduros en la fe, gana más miembros, o sea, no hay necesidad de invertir en tantos programas porque esa misma fe de los cristianos maduros atrae a los demás con su testimonio, con su forma de vida. Entonces el mensaje es para nosotros, para los cristianos de hoy en día, que alcancemos la madurez, que nos interesemos en nuestro crecimiento espiritual, que dejemos de beber leche. Yo les pongo el ejemplo de que se me descomponga el carro en carretera, que no sé qué hacer, pero puedo llamar a un mecánico que me ayude o puedo llamar a una grúa para que vaya a traer el carro. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en la vida cristiana si nos enfrentamos a una persona, a lo mejor un ser querido, alguien que nos importa mucho
y que de repente tiene necesidad, hambre de que se le comparte el evangelio, que pues tal vez tiene problemas en su trabajo, en su matrimonio, en su vida espiritual, en las tentaciones. Recordemos que todos estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a sufrimientos y necesitamos una palabra de ayuda, necesitamos alguien que comparte el evangelio, o alguien tal vez que está perdido, que sabemos que va hacia la perdición y no y necesitamos hablarle. Yo me acuerdo, bueno, cuando yo era patojo, a mí siempre me ha gustado mucho la música y durante un corto periodo de tiempo oí rock. Nunca me gustó mucho, pero por la tendencia de los amigos escuché un poco de rock. Y me acuerdo que había una canción, no sé ni de qué grupo, pero en la canción decía I am in a highway to hell, algo así, que bueno, en inglés es muy malo, pero significa algo así como que yo voy en una autopista a toda velocidad para el infierno. Eso decía el cantante. Hay gente así, hay gente que va a toda velocidad para el infierno y que necesita una palabra, que necesita que le compartamos el evangelio. Y si nosotros no pasamos de saber Juan 3:16, ¿verdad? Y encima nos pregunta qué significa el hijo unigénito y no sabemos qué decir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado? Ir y hacer discípulos. Ese no fue un trabajo para los pastores, para los maestros, para los misioneros. Es un trabajo de toda la iglesia. Toda la iglesia necesita madurez. Toda la iglesia necesita compartir la palabra. Debe hacerlo. Bueno, por cierto, por si hay alguien que no lo tiene claro y que no se quede con la duda, la palabra unigénito viene de monogénesis en griego, que significa hijo único. Pero en el caso de Cristo, la unicidad, el hecho de ser único, es porque es incomparable. No hay otro como Él. Como dijo Pedro, cuando lo interrogó el sumo sacerdote Caifás, dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y también lo dice Pablo a Timoteo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es único. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, unigénito en el caso de Jesús no solo es hijo único, sino es único en cuanto a que no hay otro como Él, que Él es incomparable, a que Él es el único que puede darnos salvación. No hay más. Por eso en las olas de Lutero dijo solo Cristo. No, los santos no nos pueden salvar. La Virgen la respetamos y la amamos como Madre de Jesús, pero no nos puede salvar. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Por eso es unigénito. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Pero bueno, ese es un paréntesis, no vamos a seguir hablando de eso porque nos apartamos del tema. Simplemente el punto es, hermanos, que debemos crecer espiritualmente. Del mismo Jesús, ya lo mencionamos anteriormente, la Biblia dice que cuando se relata aquel evento que se perdió y estaba en el templo, dice Jesús crecía y se fortalecía en gracia para con los hombres y en el conocimiento del Señor. El mismo Jesús tuvo que crecer y fortalecerse en el conocimiento del Señor, pues nosotros estamos en sobrada obligación. ¿Cómo madurar en Cristo? ¿Alguien más que me haga favor de leer 5:14 al 6:3? Espero que lo puedan ver ahí en pantalla. Y si no, pues en sus Biblias, cualquier versión que tengan, 5:14 al capítulo 6 y versículo 3. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez,
No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Muy bien, gracias, hermana Elizabeth. Sigue entonces con el tema y aquí nos presenta cómo matamos. Dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cómo, cómo crecemos físicamente? ¿Cómo desarrollamos fuerza? Por ejemplo, un atleta, ¿cómo se va fortaleciendo? Pues obviamente a través del ejercicio. Yo no soy muy bueno para nadar, pero antes de la pandemia, pues iba al gimnasio y por lo menos una vez a la semana nadaba. Empecé nadando 500 metros, no sé, me tardé como una hora para nadar los 500 metros o más, pero poco a poco, con el ejercicio, con la práctica, pues subí a 600, subí a 700 y llegué a nadar 1000 metros. Para mí, cuando nadé 1000 metros, me sentí Superman. Pero entonces el objetivo después era hacerlo en menos tiempo, ir bajando el tiempo, aumentar la velocidad. Lamentablemente vino la pandemia, ya no pude ir y ahora si quiero empezar nuevamente, pues voy a tener que empezar a nadar otra vez por 500 metros. Pero el aumento de la potencia, de la habilidad, del tiempo, pues se da con la práctica, con el ejercicio. No es cuestión de cuánto tiempo pasamos en la iglesia. Podemos pasar 50 años en la iglesia y seguir siendo inmaduros o espiritualmente estar como niños tomando leche, como dicen los escritores de aquí de Hebreos y como ya vimos, Pablo, Pedro. Entonces el crecimiento viene a través de ejercitarnos, de poner en práctica lo que la palabra del Señor dice, de poner en práctica las disciplinas espirituales, comprometernos, tener un compromiso personal con hacer la voluntad del Señor. Entonces vamos a poder discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando vengan a decir que el Espíritu Santo es nuestra madre espiritual o que la Trinidad son 4, ya no son 3, eso pues obviamente no lo vamos a aceptar porque ya nos hemos ejercitado, ya estamos pues madurando en la vida cristiana, ya no nos pueden dar, como decimos aquí, a todo con el dedo. Eso no nos va a confundir y el escritor está tratando de que sus lectores no se confundan con todo lo que había, con judaísmo, con docetismo, con gnosticismo de aquella época que ha variado de alguna manera, pero sigue estando vigente hoy en día. Hoy tenemos tanta tendencia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a nivel mundial y en todos los medios hay una publicidad y una promoción tremenda por este tema del género. Es que hasta salen homosexuales hasta en las caricaturas de los niños, en todas las películas, en todos los programas, en todas las series. No falta. A propósito, antes no se miraba tanto, ahora es general. Y es una promoción y una publicidad que tenemos constante. Entonces, tenemos que estar preparados y vienen peores cosas. Vienen más ataques a la iglesia, muy sutiles, con mucha psicología que se usa. Las redes sociales pues están diseñadas por psicólogos, por psiquiatras, por neurocientíficos, porque su objetivo es captar la atención de la gente. Entonces, estamos muy expuestos a que esas cosas atrapen nuestra atención, y especialmente la de los niños y de los jóvenes. Atrapan la atención. A un niño lo que le llama la atención es la luz, el sonido, el color, y
pues un niño le sorprende la naturaleza, le sorprende lo que ve, los movimientos, los animalitos, todo eso atrae a un niño. Y ahí en las tablets, en los celulares, tenemos todo eso. Luz, sonido, movimiento, color, que son las bases del espectáculo. Entonces, un niño con una tablet, con un celular, se puede volver esclavo de las redes, porque para eso están diseñadas, y pierde su sentido de curiosidad y de creatividad. Y nuestras generaciones van a eso, van a ser esclavos de lo que van a ver en internet, y no necesariamente van a ver cosas buenas. No digo que no las hayan, pero lamentablemente lo que más popularidad tiene es lo que es nocivo para nosotros. Y eso, pues, debemos de cuidarlo como padres, y debemos cuidarnos nosotros mismos. Y de eso se trata. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo maduramos en Cristo? Ejercitando nuestra facultad de percepción espiritual. Dejando a un lado, dice ya, las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y es interesante que el escritor aquí se incluye, está exhortando a la iglesia, está diciendo que hay negligencia de la iglesia, pero ahora él también se incluye, dice avancemos. Yo también necesito avanzar, como Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, ya, yo sigo luchando, sigo hacia la meta, prosigo hacia la meta. Entonces la vida cristiana es así, es de constante crecimiento, es de estar luchando constantemente por agradar al Señor. Vamos a fallar muchas veces, pero lo importante es estar luchando y avanzando. Entonces dice, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas eran doctrinas de aquella época. El escritor no aclara en qué consiste cada una de esas, sus lectores las sabían, no necesariamente son las mismas que tenemos ahora, pero básicamente está hablando de aspectos como la salvación, el arrepentimiento, que la semana entrante vamos a hablar más en detalle de eso, porque el pasaje que viene es uno de los más controversiales, no solo en el libro de Hebreos, sino en las escrituras, algo que se ha prestado mucho a malas interpretaciones. Entonces vamos a estudiar ese pasaje, vamos a analizarlo, vamos a tratar de pues aclarar cualquier confusión. Hay muchos comentarios y muchos debates teológicos al respecto de este pasaje, y no vamos a tratar de resolverlos. Yo tampoco voy a poner en el plan que sé más que todos los teólogos y los que han comentado esto, pero por lo menos vamos a tener una mejor percepción de que si lo leemos solo así, por encimita, pues a lo mejor nos va a confundir o no lo vamos a entender. Y este es el problema de muchas gentes, que son superficiales en cuanto a lo que estudian, en cuanto a lo que leen, o en cuanto a lo que escuchan en la iglesia. Yo me recuerdo cuando mis hijos eran más jóvenes, más patojos, íbamos en familia el domingo a la iglesia, y yo, bueno, después generalmente almorzábamos y salíamos a algún lugar, y cuando veníamos de regreso en el carro, decía, bueno, ¿qué aprendieron del sermón? ¿De qué habló el pastor hoy? Y yo sé que me odiaban, ¿verdad? Porque ya no se acordaban. Y era maldad mía, porque la verdad es que, pues, ¿cuántas veces no vamos a la iglesia, escuchamos un sermón y a la media hora ya no nos acordamos de lo que dice, porque por un oído nos entra, por el otro nos sale? Entonces, tenemos que ser más diligentes en cuanto a eso, no ser perezosos, no ser lentos, y sobre todo experimentar la vida cristiana, vivir la vida cristiana, vivir lo que las escrituras dicen. La experiencia es muy importante. Sabemos hoy en día que hay gente que se dedica mucho a estudiar, que sacan una licenciatura, una maestría, pues un doctorado, lo que sea, y muchas de esas personas lamentablemente están sin trabajo y no encuentran porque no tienen experiencia. Lo primero que piden es experiencia. Entonces, la
vida cristiana es así, podemos tener mucho conocimiento de las escrituras, mucho conocimiento teológico, bíblico, pero si no lo experimentamos, si no experimentamos la vida cristiana, si no vivimos lo que aprendemos y lo que conocemos, no va a haber crecimiento. Y entonces va a pasar eso, que debiendo ya ser expertos, dice el escritor, pues somos como niños. Hace no mucho tiempo, en un estudio que yo estaba dando, un hermano de otro grupo, un día me habla y me dice, mira, el estudio de anoche pues estuvo interesante, pero demasiado elevado, muy astral. Es que demasiado teológico me dijo el estudio. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se puede dar un estudio bíblico sin teología? Si teología viene de la palabra griega, que es teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o enseñanza. La teología es la enseñanza, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a un estudio sin teología? Pero el hermano que demasiado elevado, y era un estudio de estos, yo no sé si a veces me pongo muy complicado, hermano, si en algún momento sienten que me estoy enredando mucho con toda confianza, pues díganmelo para ver cómo tratamos de ser más claros. Pero este hermano me sorprendió porque es un hermano que yo he visto que en más de una oportunidad lo han invitado a predicar en algunos lugares, ¿verdad? Y tiene mi edad, o sea que tiene el mismo tiempo que tengo yo de asistir a la iglesia, y veo un estudio de estos y lo siente astral, ¿verdad? Lo siente elevadísimo, demasiado complicado. Entonces, no quiero pensar que cuando entremos a hablar de Melquisedec y todas las demás cosas del sacerdocio que la autora venía hablando, pues no faltará quien lo sienta así astral, pero a lo mejor es porque está siendo superficial en cuanto al estudio de la palabra. El trabajo, mis hermanos, de los maestros, de los que nos metemos a esto, no es trasladar enseñanza. Nosotros no transmitimos conocimiento, no es ese el objetivo. O sea, sí lo hacemos pues, pero no es esa la meta. La meta de un maestro, y especialmente de un maestro de Biblia, es transformar vidas. Lo que nosotros buscamos es que la gente cambie con la enseñanza, que la palabra del Señor haya efecto en las vidas y que hay un cambio, que hay una transformación. Entonces, yo sé que a lo mejor alguien dice, pobre hermano Walter, se esfuerza en el estudio, entonces ahí me voy a conectar para animarlo, para que sienta que estoy conectado, que no ponga atención, me voy a poner a hacer otra cosa, pero que mire que estoy conectado porque, ¿qué van a decir? No, eso no me ayuda, hermanos. Yo trabajo para ustedes, por amor a ustedes, para servirles, pero lo que realmente un maestro persigue es que haya cambio, que haya transformación. Que aprendan de la Biblia, eso, como dije yo, lo pueden aprender en internet o en cualquier otro lado. Pero la madurez espiritual consiste en eso, en que esa palabra penetre, que haga mella en nosotros, que haga efecto y que nuestra vida cambie. Y que cada vez cambiemos un poquito más. No se trata de que nos convertimos y pues obviamente el Espíritu Santo hace efecto en nuestras vidas y hay una transformación y hay un nuevo nacimiento, pero no termina ahí, ¿no? Ahí ya, bueno, ya alcanzamos la cúspide, llegamos al tercer cielo como Pablo y ya estamos hechos. No, tiene que haber un constante crecimiento espiritual. Entre más tiempo llevemos en la iglesia, en el Evangelio, la responsabilidad es mayor para nosotros de realmente mostrar un cambio, de mostrar un crecimiento. Ya no podemos estar con los mismos problemas de los recién convertidos, ¿verdad? Que pues, de alguna manera pues, que tienen razón de tener ciertos problemas, ciertas dudas, ciertas actividades, pero nosotros llevamos tiempo en la iglesia, tenemos que proceder así. Entonces, el escritor de Hebreos se identifica como que él mismo necesita crecer, como que él mismo necesita ejercitarse y como diciéndole a su equipo, vamos todos, vamos a crecer. No se trata de que solo ustedes crezcan, sino todos tenemos que crecer. Entonces, la invitación, mis hermanos, del escritor de Hebreos y de este servidor para todos ustedes es, vamos a crecer, vamos a madurar. Luchemos por madurar, por seguir creciendo, por seguir aprendiendo, pero sobre todo por poner en práctica
lo que ponemos. Entonces, no entramos a explicar qué significaba cada uno de estos conceptos que dice el autor, pero como dije, eran de la época. Nosotros tenemos que conocer nuestros fundamentos, como mínimo conocer cuál es la doctrina de nuestra iglesia. La mayoría de las iglesias tienen un manual de doctrina básica, entonces pedirle a nuestro pastor en qué creemos. Yo me acuerdo cuando entré al seminario teológico, a mí me dieron una gran hoja de todos los credos del seminario y firmé ahí de enterado, ¿verdad? No necesariamente que estuviera de acuerdo con todo lo que creen, pero por lo menos estar enterado de lo que ahí se cree. Entonces, por lo menos tenemos que estar enterados de la doctrina básica de nuestra iglesia, pero sobre todo, pues, seguir creciendo espiritualmente y poner en práctica de eso. Entonces, termina aquí esta parte, porque ya dijimos que sigue el escritor, y dice, así procederemos si Dios lo permite. Entonces, esa es la conclusión de este estudio del día de hoy, mis hermanos. Así procederemos si el Señor lo permite. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar. No importa en qué nivel estemos, podemos ser teólogos o podemos ser recién convertidos, pero en ambos casos necesitamos crecer, necesitamos seguir trabajando, luchando para alcanzar la madurez. Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que tenemos el día de hoy. Espero que pues, sigan las secuencias. Si se han perdido alguno de los estudios, miren la grabación, porque ya dijimos que lo que hemos visto anteriormente nos va a servir. Aquí, esto fue una pausa. Este es un paréntesis que está haciendo el escritor, pero va a seguir hablando del sacerdocio y de lo que eso representa. Entonces es importante lo que ya vimos. Vimos hasta las vestiduras del sacerdote. Vimos, por ejemplo, que tiene que ser de la tribu de Leví, que tiene que ser descendiente de Aarón. Vi a algunos de ustedes apuntando esas cosas y me alegró mucho porque nos va a servir todo eso para lo que viene. Pero el paréntesis es aquí, para que puedan entenderlo, para que podamos entenderlo, tenemos que ocuparnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? O ahí lo dejamos.